vamos a continuar con nuestra segunda ponencia de este tercer día de Divergente. Título de la ponencia: Branding con sentido, gestionamos marcas como humanos, a cargo de Germán González. Germán es diseñador industrial del ITM, es especialista en marcas, se especializó en Buenos Aires, tiene más de 8 años de experiencia, tomó la decisión hace unos pocos años para trabajar de forma independiente y se especializa en mobiliario, interiorismo y creación de marca. ¿Cierto, Ok, Germán? sí, así es. Germán, bienvenido. Muchas gracias. Comenzamos de una vez. Sí, dale. Listo. Bueno, me presento. Mi nombre es Germán. Como les contaba, ya llevo pues en el medio ya trabajando casi 8 años. Hace unos aproximadamente 5 empecé con mi marca, con mi estudio. Ahí lo que hacemos es trabajo de mobiliario, trabajo de interiorismo y estamos ahora más enfocados en el tema de las marcas y el branding, ¿cierto? Entonces, con esta presentación y con lo que les traje hoy, les quiero mostrar, van a ir pasando como de ciertas diapositivas y les voy a ir mostrando algunos de los trabajos que hemos hecho. Aprovecho como el espacio para mostrarles trabajos que ya han hecho, más que todo de marca, en el estudio. Entonces van a ir viendo una serie de proyectos, iconografías, tipografías que hemos hecho para que vayan conociendo un poco más sobre el trabajo que nosotros hacemos en el estudio. Bueno, chicos, entonces aquí ya comenzando esto, la conferencia la quise llamar Gestionamos marcas como humanos, ¿cierto? Porque hemos visto pues, en esta nueva era digital, en esta nueva era, todos conocemos lo que ha pasado pues, como en temas sociales y en temas de tendencias digitales. Entonces yo creo que nos estamos como transformando un poco más como hacia esa era digital, ¿cierto? Pero nos estamos de pronto olvidando un poco de ese lado humano, ese lado de crear marcas para humanos y como humanos, ¿cierto? Entonces estamos yéndonos mucho como a las tendencias, a los temas digitales y yéndonos y olvidándonos un poco más de ese lado humano, ¿cierto? Como les decía, pues para nadie es un secreto lo que está pasando hoy en el mundo, ¿cierto? Yo creo que la pandemia y el COVID nos ha puesto a repensarnos un montón de nuevos paradigmas, nuevas formas de estudio, de trabajo, de proyectar. Entonces, creo que eso también es un chip que nos ha impactado mucho, ¿cierto? Entonces es tiempo como de repensar esas cosas. También quería llamarla de esta manera porque igualmente también me interesa mucho y quisiera que repensáramos un poco y no esperáramos a hacer, o sea, a que nos impongan estos cambios y que no esperemos a ver hacia dónde va el mundo, sino que nosotros mismos seamos los que tengamos la capacidad y la experticia de ser los que cambiamos el mundo, ¿cierto? Que nos hagamos partícipes de estos grandes cambios y de estas nuevas oportunidades que hay en el mundo, ¿cierto? Entonces, en este tema de las marcas, creo que es un tema que nos compete a todos, ¿cierto? Como les contaba ahorita, creo que todas las nuevas tendencias, y ese es un discurso que lo he escuchado mucho en temas de marketing, de mercadeo, las marcas se están creando solamente para tener presencia en redes sociales, ¿cierto? En redes sociales, en temas digitales, y estamos creando esas marcas muy enfocadas para esos canales, ¿cierto? Y enfocamos las marcas a esos canales y creo que ya tenemos como en nuestra cabeza el feed de las redes y nos olvidamos un poco más de esa parte humana, ¿cierto? Esa parte en donde nosotros podemos oler, en donde nosotros podemos sentir, podemos hacer un montón de cosas, ¿cierto? Entonces es hora de que las marcas se empiecen a crear pensadas en los humanos, ¿cierto? Más que en esa parte digital. Obviamente, pues la parte digital ya está interiorizada, ya está claro, ¿cierto? Eso ya es algo que viene implícito de una creación de marca. Entonces ya es tiempo como de pasar a darle relevancia al tema de la parte digital, porque ya es un tema que está implícito. Entonces ya es tema de darle más relevancia a la parte más humana, ¿cierto? Como les cuento, les repito que en el fondo van a ver algunos de los trabajos que se han hecho en el estudio.
Ok, entonces bueno, como les decía, la idea es que las marcas y los nuevos estudios empiecen a pensar en el humano. Esto por lo que les contaba que en el tema humano intervienen un montón de sentidos, ¿cierto? Que en el tema digital todavía es un poco restringido. Creo que hoy hablamos mucho de que estamos en la nueva era digital, pero creo que estamos aún en las puertas de esa era porque todavía nos faltan y el ser humano todavía no ha logrado entrar del todo pues como a esa era. Creo que estamos a las puertas de esa nueva era, entonces es un punto de partida para nuevas oportunidades, para nuevos paradigmas. Creo que estamos a la entrada y llevamos nada más en esta era casi 50 años. Creo que en la historia del mundo y en la humanidad es algo muy corto. Entonces es como para que pensemos un poco eso, que estamos apenas en la entrada y tenemos la posibilidad de construir todo ese futuro, todo ese hacia dónde vamos, ¿cierto? Y tenemos como esa capacidad de construirlo, ¿cierto? Y no esperar que nos lo construyan, que nos lo impongan, sino que nosotros mismos podemos construirlo. Bueno, también hay un tema, pues ya yéndonos a un perfil más del medio y del mercado, la pregunta que me surge es, bueno, ¿qué nos están pidiendo los clientes, ¿cierto? Cuando se acercan a nuestro estudio a buscar nuestros servicios en diseño, ¿qué es lo que buscan, ¿cierto? Pues obviamente siempre van a tener en su cabeza el tema digital, el tema de redes sociales, siempre va a ser como ese primer acercamiento de los clientes con nuestro estudio, con las marcas, pero creo que es también tarea de nosotros como diseñadores llevar las marcas y los proyectos más allá de redes y llevarlas más a un tema de sentimientos, de experiencias, de sensaciones. Entonces es como que también le demos un punto de partida a nuevos escenarios, a construir ese futuro que estamos hoy viviendo, ¿cierto? Que todos conocemos lo que está pasando actualmente. Entonces es esa oportunidad. Y obvio, pues el medio y el mercado nos piden esas cosas, pero entonces nosotros estamos respondiendo a eso, a lo que, pues a lo que nos pidan, o estamos al revés, proponiendo más cosas, proponiendo nuevos paradigmas, proponiendo nuevos escenarios, nuevos temas. Entonces ahí la pregunta es, el cliente siempre que se acerca a los estudios de diseño y busca profesionales en diseño, en realidad, ¿qué es lo que está buscando? Ellos hay veces que en realidad no saben, ¿cierto? Lo que buscan. Obviamente tienen en su cabeza ciertos requerimientos, pero es tarea de nosotros poder entrar como en la cabeza del cliente y darle un poco más, ¿cierto? Un cliente por lo general tiene en su cabeza, yo quiero un logo, quiero hacer una marca de X o Y producto, quiero vender X o Y producto, pero es tarea de nosotros ir un poco más allá y ir un paso más allá. Y creo que esa es la diferencia, o sea, lo que nos diferencia de los robots, de las máquinas, de todo este sistema que se está hoy automatizando, por decirlo así, como en el diseño. Recuerdo que una vez escuchaba a un profesor mío que en Buenos Aires que nos decía que el diseñador gráfico tiende a desaparecer, ¿cierto? Tendía como a desaparecer y yo me cuestionaba mucho como eso y pensaba por qué. Ahorita les cuento y conversamos un poco sobre el tema para que también obviamente ustedes también se cuestionen. Entonces, en realidad, ¿en qué nos vamos a diferenciar nosotros los diseñadores, ¿cierto? Con estas nuevas herramientas y obviamente esta era digital y esta apertura de fronteras trae un montón de nuevas herramientas. Entonces ya yo creo que no basta con saber diagramar, saber paletas de colores, porque todas estas herramientas que todos conocemos y que cualquier persona, que están al acceso de cualquier persona, por más que no tenga conocimientos en diseño, la pueden hacer, ¿cierto? Entonces, que nos pensemos un poco más allá y miremos cómo nosotros marcamos la diferencia, ¿cierto? Como diseñadores, cómo nos paramos, ¿cierto? Cómo nos paramos frente a los proyectos de diseño y cómo vamos un paso más allá de proponer un simple logo o una marca, y es proponer un montón, proponer historias, crear una historia, que eso en realidad es lo que nos diferencia. Entonces ahí un poco voy en esa parte. Y también quiero poner en esta diapositiva que dice, bueno, en realidad nosotros los diseñadores tenemos metodologías, eso es lo que nos diferencia,
cada uno tendrá sus metodologías, que se compagine más, que utilice más, o en la estrategia. Yo soy un convencido y creo que la estrategia es en realidad lo que nos hace diferentes, ¿cierto? El pensar estratégicamente es lo que hace que un diseñador proponga más allá de un logo o una marca. Entonces, yo creo que eso, que la realidad y lo que nos hace diferentes es pensar estratégicamente. ¿Por qué? Porque, como les decía ahorita, hay ya plataformas, hay programas que uno en realidad no necesita ser un experto en diseño para hacer piezas gráficas, no necesita ser un experto en diseño para diagramar, para hacer videos. Ahorita les cuento un poco más por qué. Entonces yo creo que la diferencia radica es en ese pensamiento estratégico que tengamos los diseñadores, ¿cierto? En ir un paso más allá y proponerle a nuestros clientes realmente cosas que ellos en realidad necesiten, porque un cliente, como les decía, siempre va a pedir un logo, te pide un logo amarillo, verde, con un pollito, con lo que sea. Entonces uno es el que tiene que tener la experticia de diseñador de decir, bueno, hey, o sea, tú vienes a nuestro estudio con estos requerimientos, pero nosotros te proponemos esto. Entonces ya es como ir un paso más allá y no hacer como procesos lineales, ¿cierto? Que yo creo que el diseño no funciona en base a metodologías puntuales o a un paso a paso. Pues una actividad tan creativa como esta creo yo que no se le pueden poner reglas, normas, paso a paso. Es tan sencillo como encarar un problema de diseño, es tan complejo, ¿cierto? Es demasiado complejo como para que le pongamos normas y leyes. Entonces, en estas dos diapositivas pasadas les mostré una marca que hicimos en pandemia justamente. Para nosotros fue un reto crear esta marca porque pues, siempre estábamos acostumbrados a crear las marcas sentados con el cliente, tomándonos un café, conversando, haciendo un tema de comunicación muy directa con el cliente, muy humana. Entonces esto para nosotros fue un reto de diseño fuerte. No estábamos acostumbrados pues como a hacer este tipo de proyectos 100% virtuales. Les cuento un poquitico entonces el proceso, les quiero contar el proceso desde que empezó el proyecto, cómo el cliente llegó a nuestro estudio, ¿cierto? Entonces, bueno, antes de empezar para contarles esta parte, yo creo que una parte muy difícil en la creación de marcas, creo que para mí es una de las que más nos cuesta encarar, es elegir un nombre coherente con la marca, con su ADN, elegir un nombre que sea corto, que sea sonoro, que tenga sentido con el concepto de la marca. Incluso es tan complejo que en el estudio hoy estamos montando un taller de naming, ¿cierto? Para esos nuevos emprendedores, ayudarles y darles una mano, ¿cierto? No estamos montando este taller como una metodología, sino como un espacio de creación en donde junto con la persona, con el cliente, vamos a buscar soluciones, vamos a hacer técnicas, a utilizar herramientas creativas que nos permitan buscar nombre, que hemos visto que es un tema muy complejo. De las cosas más difíciles que hay es esta, elegir un nombre, ¿cierto? Más que una paleta, porque una paleta ya creo que es más versátil, hay opciones de elegir, contrastar, las tipografías también todas comunican algo. Entonces esta parte del nombre es un tema muy complejo y a veces nos bloquea mucho. Entonces para esta marca el cliente nos pide esto. El cliente nos pide, hey, amigos, yo quiero crear una marca para expandir mi modelo de negocio, ¿cierto? Abarcar nuevos mercados. Esta gente trabaja con abonos orgánicos, ya está muy posicionada en el mercado. Entonces lo que quería era crear una marca madre, una marca paraguas, para registrarla. Pues nosotros también trabajamos bajo marcas 100% registrables. Trabajamos pues como con un equipo que nos garantiza esa parte. Entonces esta empresa vino a nosotros con este texto y nosotros como que bueno, les pongo la diapositiva en negro y con fondo blanco porque así tal cual viene el cliente con su mente en blanco, con una idea, texto o simplemente nos cuenta, ¿cierto? Obviamente él se le imagina X o Y razón, pero uno en realidad como
no puede basarse en lo que el cliente pida, sino en lo que el cliente necesita, ¿cierto? Que ahí es, como les decía yo, que radica el tema humano y pensar como humanos, ¿cierto? Al crear una marca y no pensar como una máquina, como una plataforma que crea logos. Hoy conocemos hasta plataformas que hacen logos gratis y eso está obviamente muy vigente. Todo el mundo sabe que hay plataformas que hacen logos gratis, que hacen presentaciones gratis, o un montón de temas que en realidad no se necesitan. Entonces la estrategia y el ir un poco más allá y meterse en la cabeza del cliente es en realidad lo que marca la diferencia cuando uno crea marcas. Entonces el cliente viene con estos requerimientos. Ya en el estudio lo que hacemos es ya pues empezar como a organizar todas esas ideas, a poner puntos sobre la mesa. Entonces empezamos a ver que esta marca necesitaba ser expansiva, ¿cierto? Necesitaba ser, obviamente, reflejar como esa parte natural, esa parte orgánica. Debía ser limpia porque al ser una marca madre, ¿cierto? O una marca paraguas, pues debe ser lo suficientemente limpia para comunicar, ¿cierto? Entonces aquí les voy a mostrar un poco el proceso de cómo hicimos esta marca. Entonces, al principio empezamos a crear un concepto. Entonces nosotros siempre nos vamos al tema de crear un concepto, contar una historia, que la marca cuente una historia, que todo tenga en realidad coherencia, desde la parte gráfica hasta la parte de la historia, que todo en realidad tenga coherencia gráfica. Entonces a ese cliente le propusimos esta parte: hey, creemos el árbol de la vida, de donde se despliegan un montón de nuevos productos, nuevos procesos. Entonces, obviamente, pues ahí todavía no hay una historia concreta, ni hay algo que nos vincule con toda la marca, pero entonces aquí les voy a mostrar en un videíto por qué escogimos este concepto, ¿cierto? Porque obviamente han visto que el árbol de la vida es expansivo, de dónde sacamos también el nombre. Es muy importante también que lo miren y contarles de dónde sacamos el nombre, por qué se nos ocurrió este nombre. Entonces empezamos a ver este árbol de la vida, empezamos a ver y a buscar nombres por todas partes de plantas. Obviamente lo más fácil siempre va a ser buscar nombres en otros idiomas y eso, pero queríamos como en realidad hacer un proceso de diseño de un nombre, de una palabra, hacer un proceso completo de una palabra. Entonces aquí empezamos a buscar nombres científicos, un montón de palabras, de letras, y empezamos a ver que habían unas en común en estas letras, y nosotros también tratamos en el estudio de buscar referentes latinoamericanos propios, locales. Entonces empezamos a ver y nos sonó una palabra de una planta que se llama ficus. Entonces partimos de esa palabra para empezar a diseñar una palabra, ¿cierto? Entonces ya empezamos a ver, pusimos este punto de partida como ficus, pero obviamente no queríamos hacer algo tan literal, queríamos en realidad diseñar un nombre que tuviera coherencia con todo lo que el cliente requería, ¿cierto? Entonces aquí empezamos en estos 2 minuticos que siguen les voy a contar el proceso de diseño, cómo empezamos con esta marca, el tema del nombre y el concepto. Entonces aquí empezamos con ficus, empezamos a jugar con las palabras, vimos que las palabras de plantas tienen muchas, los nombres científicos tienen muchas letras en común, la Y, la T, la H. Entonces empezamos a jugar con esas palabras y llegamos a esta palabra fictus, que en realidad es una palabra diseñada por nosotros también, ¿cierto? En donde vimos que también estas letras le daba coherencia gráficamente a la marca, ¿cierto? Lográbamos lo que queríamos con la marca, que era hacer que fuera expansiva, trabajando con el concepto del árbol de la vida, que se expande hacia arriba y hacia abajo. Entonces logramos eso. En realidad uno cuando diseña marcas tiene que mirar hasta los detalles más mínimos. Como les decía, esa en realidad es la diferencia que tenemos nosotros con las plataformas y con los robots. Entonces aquí empezamos con empezamos a darle coherencia, miramos también un tema ahí de geometrías, que todo tuviera coherencia. Entonces esta geometría es la geometría del árbol de la vida. Entonces tiene 4 elementos que también tratamos de metérselos a la marca, ¿cierto? Que tuviera toda esa coherencia. Los dejamos implícitos en la marca. Y pues obviamente yo creo que en esa parte creo que ahí es cuando tenemos que ir un poco más allá, ¿cierto?
y a partir de esta configuración de marca empezamos a minimizar todos los elementos gráficos y partimos de estos 5 puntos para crear todo lo que está detrás de esta marca, ¿cierto? Entonces empezamos a unir los puntos, a jugar con los puntos, ya empezamos a ver que nos daba elementos gráficos como si fueran moleculares, empezamos a crear una iconografía para esta marca y eso nos permitió en realidad darle ese ADN a la marca, ¿cierto? Ese ADN que queremos transmitirle a nuestros clientes. Entonces aquí quedó ya la configuración completa. Esto nos permitía también hacer una marca, pensarla más allá de un logotipo y empezar a crearles texturas basado en este tema molecular, ¿cierto? Ahí podemos decir que son moléculas de la planta, del fictus, entonces tiene como coherencia todo el proceso, ¿cierto? Ya este es el resultado final. Cómo se aplica la marca en sus diferentes canales. Ahí sí lo pueden ver. Como les digo, muchachos, este fue un proyecto que para nosotros fue muy retador porque fue algo nuevo, trabajar con marcas 100% virtuales. Creo que ya obviamente estamos más que preparados para esos temas y para ir un poco más allá. La idea con esto es que en realidad vamos un poco más allá de crear un logotipo y es que pensemos en hacer una marca sólida, que tenga historia, que tenga coherencia no solamente en la parte gráfica, sino en su historia, en lo que va detrás de esta marca. Entonces con eso quería cerrar. Aquí tengo otro proyecto también que les quiero mostrar por encima. Esto obviamente por el tiempo tan reducido no puedo extenderme mucho. Entonces voy a mostrar otro proyecto que hicimos muy parecido a este, ¿cierto? Que también tenía que ver con temas naturales, orgánicos y también lo hicimos en pandemia. Creo que pandemia fue una oportunidad chévere para nuevos emprendimientos, nuevas ideas. La gente estaba obviamente volcada a, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos reinventamos? Entonces fue una oportunidad chévere para crear marcas en realidad nuevas y que cumplieran con estos objetivos también digitales, obviamente, ¿cierto? Que es algo que tiene que estar sí o sí. Lo que quería contarles, chicos, entonces es ese tema humano, ¿cierto? Aquí vamos a ver otro proyecto, no dura más de 1 minutico, 2 minuticos para que lo miren como en el videito, el proceso, de dónde sale. Entonces también es un proyecto que es muy ambiental. Yo creo que en esa pandemia todos cambiamos el chip a temas muy ambientales, ecológicos. Entonces en esta marca empezamos también a crearles y llegaron también así con una idea muy global. Entonces empezamos a crearles un storytelling, una historia, a darle coherencia a toda la parte gráfica. Entonces empezamos a explorar. Y miramos aquí un tema porque si les propusimos crear un planeta, un nuevo espacio, entonces ¿por qué no el nombre también que llevara como que reflejara eso, ¿cierto? Entonces aquí ya les tengo como el videito. Empezamos a jugar con el tema de la naturaleza, ¿cierto? Aquí ven un referente que nosotros tomamos de la naturaleza, fractal, ¿cierto? Este cliente nos pedía como mucha geometría. Entonces aquí tomamos el concepto del nacimiento, ¿cierto? El nacimiento como si fuera como un retoño. Este retoño se iba expandiendo, obviamente, al nombre. El Waspen creamos el naming también con esos requerimientos. Es una marca expansiva, ¿cierto? Permitía como expandirse infinita o hasta donde el cliente quisiera. Entonces empezamos a ver cómo empezar a mirar estos elementos y a crear estos elementos gráficos. Y aquí vemos entonces ya que nuestro referente ya va tomando más forma. Creamos una iconografía para cada negocio, para cada modelo de negocio. Y miren la marca también cómo queda versátil, ¿cierto? Pueden haber muchos logos en una sola marca. También obviamente creamos unos elementos gráficos que acompañaran la marca. Fuimos un poco más allá, como les decía, estratégicamente pone ese pensamiento estratégico y empezamos a crear geometrías y una iconografía. Ahí lo van terminando. Y ya tenemos el resultado final, que es este.
Esta marca es, como les decía, muy natural, también refleja toda esa parte fractal, geometrías, se va también a a ese lado de planetas, espacial, refleja mucho eso, ¿cierto? Con los colores. Ya también creamos productos alternos con esta marca. Y listo, entonces ya muchas gracias por el espacio y damos. Germán, muchas gracias. Muchas Ok. gracias por aceptar nuestra invitación, por sacar tiempo, por estar acá con nosotros, por compartirnos tu conocimiento. Nosotros, como profes, siempre le contamos a los chicos que como diseñadores tenemos varias ramas por las cuales, Sí. ¿cierto?, irnos. Y una de las principales ramas que nuestros estudiantes seleccionan es esta, la creación de marcas. De marca, ¿cierto? ok. Antes de pasar para las preguntas, quería preguntarte cómo te afectó, o pues estamos en unas nuevas realidades, ¿cierto? Y obviamente Sí. estas nuevas realidades surgen de la pandemia. ¿Cómo modificó tu trabajo, tus procesos creativos, la presencia de la pandemia? A ver, en temas laborales, yo creo que mucha gente se vio perjudicada, pues como en el campo del diseño, ¿cierto? Pero para nosotros fue una oportunidad porque, como les contaba ahorita, la gente en medio del caos empezó como a buscar soluciones. Yo creo que el caos también y esa incomodidad también nos lleva a buscar soluciones. Entonces, en ese sentido nos sirvió mucho. En realidad para nosotros fue muy productiva la pandemia, ¿cierto? En temas laborales, porque la gente empezó a crear empresas, a crear marcas, a tratar de buscar nuevos escenarios y nuevas oportunidades. En temas creativos fue muy complejo, porque yo creo que los diseñadores estamos todo el tiempo mirando, observando, Recolectando información, del y contexto. entonces dentro de unas cuatro paredes ya se complicaba mucho ese tema creativo, entonces a uno le tocaba buscar de dónde sacar ideas y no había dónde. Yo creo que en ese sentido fue un poco complejo, difícil. Esos dos proyectos fueron demasiado complejos en el sentido de que nos costó mucho llegar a estas ideas, más que antes, porque en el sentido de que podíamos hablar con el cliente directamente, tomarnos un café, había confianza de cómo sacar información, ¿cierto? Pero en pandemia no tuvimos esa opción, entonces fue muy retante, pero al final llegamos a resultados muy chéveres y el cliente quedó muy contento con esos proyectos. Ok. Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo hacer para identificar las marcas culturales del país? Hace énfasis que es importante pues como conocer el contexto colombiano, Sí. todo este arte autóctono pues como tal. Dice si hay alguna otra forma para lograr identificar dichas marcas culturales. A ver, yo creo que para identificar marcas culturales, yo creo que lo primero y lo que tiene que hacer el diseñador es en realidad tener contacto con la cultura, conocer la cultura, probarla, hacer parte de esa cultura para en realidad sacar esos elementos gráficos y plasmarlos gráficamente en una marca, en un logotipo, en un branding. Entonces yo creo que esa parte es... la opción es esa, es meterse al fondo. Yo lo veo como un laberinto, ¿cierto? Cuando vos estás en un laberinto, vos no tenés como esa opción de salida. Vos buscas una opción, buscas salida, buscas y obviamente no hay unos pues que diga derecha, izquierda, nunca hay reglas, pero en esa parte vos te metes al laberinto y buscas la salida, buscas qué elementos, hasta que al final encontrás los elementos, pero tenés que hacer una búsqueda muy profunda en esa cultura y saber qué elementos gráficos y qué elementos podemos comunicar. A mí me parece muy importante esta pregunta y hace énfasis a lo que decías anteriormente, que obviamente no nos podemos quedar solo con lo que encontramos en Google, lo que encontramos como tal en Internet, sino que hay que salir a hacer trabajo de campo, lo que tú decías, conocer el cliente, conocer el contexto, involucrarse para poder tener, digamos, como herramientas para poder dar inicio a la creación de una marca. Exactamente, y poder ir un paso más allá y pensar pues, o sea, la diferencia que tenemos con estas plataformas que crean logos gratis, que ya sabemos que existen, es el pensamiento estratégico, es meternos nosotros en la cabeza de nuestros clientes y sacar esa información que tenemos, creo que estar preparados para esa tarea. Esta pregunta de Yannick dice, ¿es más adecuado crear naming o solo el branding para una marca, solo crear, vuelvo inicio? ¿Es más adecuado crear un
naming o solo branding para una marca para lograr mayor coherencia en cuanto a los conceptos que se podrían asociar con ella? A ver, lo que entiendo en la pregunta es si es Tratemos de adecuado hacer crear comparativo. que es más fácil si crear un naming o un branding. Yo creo que son procesos que se tienen que hacer en paralelo, ¿cierto? Para en realidad darle coherencia a una marca completa, ¿cierto? Porque si uno crea un naming y no tiene una historia o algo que contar, en realidad no se va a conectar, ¿cierto? Entonces ahí tiene que ir muy de la mano. No es ni siquiera primero crear el naming y después el concepto. Hay que hacer todo en paralelo. Y justamente lo que les contaba ahorita, que los procesos de diseño nunca son lineales, no hay un paso a paso, sino que uno en realidad tiene un inicio de un proyecto que tiene unos requerimientos, unas necesidades y al final tiene que entregar, o sea, cumplir esas necesidades. Durante el proceso van a haber un montón de pasos y de etapas que el mismo proyecto va diciendo. Incluso en muchas ocasiones nos devolvemos a un paso nunca atrás. Es un proyecto lineal, nunca es primero naming, marca, tipografía, no, o sea, hay que ir todo en paralelo porque hay que llegar a un resultado final, ¿cierto? Que es crear un branding, una marca o lo que el cliente necesite. Ok, perfecto. Karen Botero, ¿cómo puedes resumir la estrategia de marca? ¿Cómo se puede resumir la estrategia de marca? Es una pregunta muy abierta, pero creo que esa estrategia cada uno se la va creando, ¿cierto? A medida que uno va trabajando, va haciendo procesos de diseño, va haciendo marcas, se va también equivocando, ¿cierto? Porque también de eso parte el aprendizaje y en realidad el ser estratégicos yo creo que ni siquiera es en pensar estratégicamente, sino es no hacer lo que todo el mundo hace, ¿cierto? Es como decir, bueno, si me están pidiendo eso, ¿yo por qué tengo que hacer lo que todo el mundo hace, ¿cierto? Entonces es como decir, romper un poco esquemas y romper un poco esas reglas, porque de eso es que se trata el diseño, de romper reglas, y de ahí es que surgen esas innovaciones, esos temas creativos surgen de ahí, de no hacer lo que todo el mundo hace, ¿cierto? Perfecto. Dame un segundo que la están modificando. Dale. ¿Cuáles han sido las dificultades para crear una estrategia de branding más humano? Las dificultades para crear una estrategia de branding más humano, pues yo creo que el tema de la virtualidad, obviamente es un tema que justamente ahorita estábamos hablando de que estamos a las puertas, o sea, ni siquiera estamos en la era digital aún, ¿cierto? Esa era digital apenas la estamos construyendo nosotros mismos, apenas estamos siendo partícipes de esa construcción y este nuevo, pues llevamos casi 50 años, que es un tiempo muy corto, y todavía nos falta integrar muchos sentidos, el olfato, el tacto, un montón. Entonces yo creo que la dificultad es esa, es cómo yo genero una confianza, ¿cierto? A partir de una cámara o de una pantalla y no pues con la persona al frente, ¿cierto? Que siempre, para mí eso va a ser muy importante, ese contacto físico con el cliente. Para mí sí hay algo importante con mis clientes y lo que procuro siempre es invitarlos a un café. Obviamente ya el tema virtual para mí es un poco complejo, pero estamos justamente en esa etapa de construir esos vínculos de confianza con los clientes de manera virtual. Para mí eso es de lo más complejo que hay. Ok. Por acá dice Karen Botero, ¿en qué se diferencia el branding personal de la asesoría de una imagen? De la asesoría de imagen, a ver, pues el branding personal en realidad pues es obviamente hacer un tema de marca personal, crear elementos gráficos que acompañen este tema de la marca, y ya pues simplemente la asesoría de imágenes, pues no sé en realidad a qué se refiere con asesoría de imagen, porque queda como muy abierto a qué tipo de imagen se refiere. Entonces, yo creo que el branding como tal no hay una definición que diga el branding es esto, sino que el branding también es tan abierto como el mismo diseño que deja como abierto a que en realidad el branding es ir más allá, es simplemente más allá de hacer una imagen, de asesorar a alguien. Creo que va más allá de eso, de hacer una asesoría. Ok, Germán, muchas gracias por estar con nosotros, por sacar tu tiempo, por aceptar esta invitación. Las puertas de Uniremington están abiertas para ti. Por ahí estábamos hablando de posibles procesos más adelante. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por el espacio y bueno, felicitaciones también por el espacio, que está muy bien hecho, muy bien montado,
y adelante con todo lo que necesiten. ¿Listo? Chicos, recuerden que en poco tiempo vamos a continuar con la siguiente ponencia. Por favor, no se desconecten.